Principalmente hablaré sobre los puntos más importantes de esta película. Hablaré de los monasterios y sus costumbres, los centros de sabiduría, centros de cultura, etc. Los monasterios y sus costumbres eran centros de sabiduría, de cultura y organizados piramidalmente. Los centros de sabiduría eran centros dedicados al estudio en los cuales se guardaban amplios conocimientos de filósofos y además artes y ciencias. Los monjes más inteligentes se dedicaban a estudiar, a comprender y a copiar libros de amplias materias antes nombradas. Los centros de cultura en los monasterios se conservaban extensos libros, los cuales no podían ser leídos por los monjes, ya que eran los únicos que conocían la escritura y la lectura. Eran organizados piramidalmente, ya que estos estaban formados por diferentes personas organizadas de la siguiente manera. El abad era pues, como el director del monasterio. Todo aquello que realizara el monasterio era decidido pues, al estudio. Eran monjes que dedicaban toda su vida a copiar libros en el escritorio. Los monjes dedicados a las tareas caseras. Eran monjes que dedicaban su vida a mantener limpio el monasterio y alimentar al resto de los monjes. En los monasterios medievales reinaban el poder de Dios, reflejaban la Santa Inquisición, que manejaba que eran herejes y blasfemaban contra Dios y su religión cristiana. Los monjes vivían entregados al cristianismo. En la película El nombre de la rosa se notan algunas características como: la primera, existe una extensa biblioteca con un escritorio, lo cual refleja que son grandes responsabilidades y estudios. La segunda, el monasterio de la película desapareció la organización piramidal. Existen nuevas monjes que se dedican de lleno a la lectura, estudio y copian los libros y emplean su tiempo en la limpieza del monasterio y demás tareas de este, por ejemplo el toque de campanas a la hora eclesiástica. La tercera desaparecía en la película la religiosidad medieval, ya que aparecen juicios con la Santa Inquisición y los cantos de ordenas. La filosofía medieval. Los padres de la Iglesia fue un nombre dado por la Iglesia Católica a los autores que establecieron las doctrinas cristianas antes del siglo VIII. Los escritos de los padres o literatura patrística sintetizaron la doctrina cristiana tal y como se encuentra en la Biblia. Especialmente en el Evangelio, los escritores de los padres apostólicos, las máximas eclesiásticas y las decisiones de los concilios de la Iglesia facilitaron un conjunto doctrinal articulado en la enseñanza cristiana para su transmisión por todos los rincones del Imperio Romano. Hay que tomar en cuenta que al principio de la Iglesia no había que saber nada de la filosofía, ya que estaba bajo la impresión de una nueva vivencia de su fe. Gracias a San Agustín se puso un supositorio a la filosofía. Nosotros queremos, dice San Agustín, hablar no solo de la autoridad de las Sagradas Escrituras, sino también basados en la universal razón humana. Relación entre dos cantidades. Si los filósofos han dicho algo que es exacto, ¿por qué no hemos de aceptar? Al fin de cuentas, puede incluso servir para razonar la fe y para comprenderla mejor. En el siglo IV, la patrística alcanza su plena madurez. En el momento en que los herejías han alcanzado su mayor agudeza, el movimiento humanitario que se extiende de Oriente que se extiende de Oriente a Occidente. Amenazan a la Iglesia. Por otra parte, el pensamiento cristiano ha adquirido profundidad y claridad al mismo tiempo vigencia social en el Imperio Romano. El mundo antiguo está en su última etapa. Los bárbaros están llamando desde el tiempo a todas las fuerzas del imperio. A lo largo de sus fronteras se hace sentir la presencia de pueblos humanos. Estos que se van infiltrando lentamente antes de realizar la gran irrupción del siglo V. Y sobre todo, el paganismo ha dejado de existir la cultura romana. Se agota el comentario y sigue nutriéndose. Al cabo de los siglos de una filosofía, la griega, que no es capaz de renovar. En este momento aparece San Agustín, la plenitud de la patrística que resume para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Las características principales de estas son: los pensadores escolásticos sostuvieron una amplia variedad de ideas, tanto en filosofía como en la teología. Lo que da unidad en todo el movimiento escolástico son las metas comunes, las actitudes y los métodos aceptados por todos sus métodos.
Los métodos comunes. Uno de los principales métodos de la escolástica fue el uso de la lógica y el vocabulario filosófico de Aristóteles en la enseñanza, la demostración y la discusión. Otro importante método fue enseñar un texto por medio de un comentario de alguna autoridad aceptada. Los principales filósofos escolásticos fueron